Señor en esta mañana, Lucas 5, verso 1. Buscamos ahí, voy a leer de la NBI. Lucas capítulo 5, verso 1. Una historia muy conocida, todos seguramente la habrán leído más de muchas veces y muy edificante, muy buena para nosotros. Dice así: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que había hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejando todo, le siguieron. Así que quiero hablar un poco en esta mañana de dejar un poco la orilla y meternos un poco mar adentro, lo que eso significa, o al menos lo que yo entiendo a través de la palabra, de lo que Jesús viene hablando acá a los discípulos. Aquel que se sabe iglesia, sabe que está dentro de un propósito y de un plan de Dios para llevar adelante obras que Dios preparó de antemano para que cada uno viva. O sea, Dios está buscando justamente aquellos hombres y mujeres que son hacedores de esa palabra que Él manda, ¿no? Como vemos acá en el texto, cuando le dice a Pedro: métete mar adentro, ¿no? Es importante entendernos así como iglesia, que esto no es para un grupo nomás o algunos, como a veces o muchas veces yo pude ver, ¿no? Unos 4 o 5 que pareciera que ellos hacen la obra, llevan adelante la iglesia, pero no es así como debemos vernos, sino que cada uno de nosotros tiene parte en el plan y en el propósito de Dios de hacerse conocer en todo lugar. Así que es importante tomar esta palabra desde ese lugar, desde el lugar de que el Señor nos está invitando a ir un poco más a lo profundo. Y cuando uno se ve así en la vida con Dios, empieza a vivir cosas que otros no viven, ¿no? Es como estos discípulos que escucharon la voz del Señor y se metieron un poco más profundo, pudieron ver, experimentar el obrar natural de Dios, la obra, algo que los dejó asombrados. Así que en esta mañana quiero llevarte a ese lugar donde vos sabés claramente lo que Dios te está pidiendo, cuáles son las cosas que tenés que vivir, ir por delante. Yo sé cuáles son las mías, así que te comparto esto para que tomes conciencia de lo que Dios te está pidiendo, de la voz del Señor, y que puedas llevar tu barca hacia aguas más profundas. Mar adentro, donde podemos ver y experimentar la obra del Señor. El Señor no está buscando solo oidores, sino que está buscando aquellos que hacen
que practican la palabra del Señor. Dice en Santiago 1:22. Miren este texto. Siempre me llama la atención porque Santiago no da muchas vueltas al compartir, sino que va concretamente a lo práctico, y a mí me gusta así. No sé a vos cómo te gusta, pero a mí me gusta así, las cosas prácticas, porque las entiendo mejor. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, dice, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse, se ve y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición a practicarla. Tremendo esto que dice Santiago acá. O sea, no se vean solo como los que están en la orilla. Dice que había multitudes que estaban en la orilla, pero algunos escucharon esa voz. Yo no sé lo que Jesús habrá compartido justamente en ese momento, porque en varias ocasiones él predica en la barca, en una de ellas capaz que habrá compartido la parábola del sembrador, no sé, donde él comparte que dice, bueno, esa semilla que cayó ahí, de una manera u otra, tiene que dar fruto. Y no importa la cantidad, sino que en realidad aquel que escuchó la palabra y esa palabra cayó en ese terreno preparado, con ganas de llevar adelante su vida en Dios, esa palabra dio un fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. De una manera u otra, nuestra vida tiene que ir dando frutos. ¿Estás de acuerdo? Y esos frutos tienen que ver con cambios en nuestra vida. Muchas veces son frutos del servicio al Señor, pero muchas veces son frutos, esos frutos que a veces no tenemos tan en cuenta, ¿no? Que son esos cambios que hacemos en lo interno, que después se terminan manifestando en lo público, que son esos los frutos que yo considero que a Dios le agradan más de mí, ¿no? Esos frutos que hace que agrade el corazón del Padre, aquellas cosas que solo yo y Él sabemos que estaban ahí y que después de que Él atravesó mi vida fueron transformadas. Así que es esto de no dejar para después lo que Dios me pide que tengo que hacer ahora. Hace poco conocí la palabra, en realidad el significado hacía rato que ya lo estaba viviendo, pero hace poco conocí la palabra. ¿Conocen la palabra procrastinar? ¿Cuántos saben qué quiere decir esa palabra? Muchos, muchos. El significado de esa palabra significa posponer o retrasar tareas o decisiones importantes, a menudo de manera intencional o habitual, y reemplazarlas con actividades menos importantes o más placenteras. Esto trae como consecuencia pérdida de tiempo, ser improductivos y hasta muchas veces genera un nivel de estrés tremendo en nuestras vidas. Así que yo me veo que la palabra no la conocía, pero me di cuenta que la sabía usar bien. No sé vos. La dieta es algo que siempre lo ponemos. El lunes voy a hacer dieta. ¿Cuántos dicen así? El lunes arranco con la dieta. ¿Cuántos cumplen ese lunes? Yo soy uno de los que no. Gracias a Dios hay varios lunes, entonces es como que decís, bueno, ¿qué lunes vas a empezar la dieta? Pero nos pasa así, ¿o no? Voy a hacer la tarea, los jóvenes. Agarran el celu y se escapan, y se van, y dejan de lado. Dejamos para después lo que tenemos que hacer ahora. El lunes me levanto a las 7 de la mañana y salgo a buscar trabajo. Sin falta. Tengo que salir, estoy en esta condición y de golpe la cama te abraza, la almohada está cómoda, la frazada ahí hasta el cuello y viste y te empezás a dar vuelta y decís, bueno, un rato más, un ratito más.
Y así va pasando, pero así también nos pasa con lo que Dios nos va pidiendo. Dios nos da una dirección, un mandato, y nosotros empezamos a dejar para después aquello que Dios nos está pidiendo ahora. Así que es importante esto, ¿no? Este texto, yo puedo rescatar varias cosas en cuanto a esto, ¿no? El que Jesús llegue, comparta, hable lo que habló en ese momento, y automáticamente el llamado es, métete mar adentro. Y la respuesta de Pedro es una respuesta inmediata también. Así que, como para tener en cuenta, mar adentro simboliza ser esforzados, darnos por vencido, confiar en su provisión y guía, reconocer nuestra debilidad y recibir su gracia, obedecer y bendecir a otros, experimentar un encuentro transformador con el Señor. El Señor conoce tus necesidades, le puse acá, pero se requiere de tu participación para poder cubrirlas. Dios me habló mucho con esto, porque a veces descansamos en el Señor, que está bien, porque el Señor nos pide así, pero descansamos de una manera equivocada. Dios conoce todo lo que necesitamos, Dios sabe todo lo que nosotros estamos pasando, pero nosotros no participamos en este milagro. Y acá en el texto podemos ver todo lo contrario, ¿no? El Padre sabe lo que necesitamos, es así. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El Padre sabe lo que necesitamos. Lo dice en su palabra Jesús, Mateo 6, cuando Él expresa que no se preocupen por lo que van a comer, cómo van a vestir. No anden así, no anden preocupados. Los paganos, dice, los que no conocen a Dios, andan así. Y Él dice y declara acá, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Jesús dice, busquen. Ya empieza ahí mi participación sobre el milagro del Señor. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, mas ustedes busquen primeramente el gobierno de Dios, que Dios gobierne completamente la situación, y ustedes van a poder ver cómo el Señor cubre esas necesidades. Le dice a Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Lleven, echen. O sea, entonces yo puedo ver acá claramente que frente a la necesidad que Pedro podía tener en ese momento, dice el texto que había estado pescando toda la noche y nada había conseguido. A la mañana siguiente, Jesús se acerca a ellos después de compartir. La invitación del Señor es otra vez a seguir trabajando. O sea, no hay una invitación acá, yo voy a cubrir tu necesidad, quédate en la orilla y estate tranquilo que cuando abras el celu en la cuenta de Mercado Pago, va a haber para todo el mes. Si Él lo quiere hacer, lo puede hacer, doy fe de eso. Pero lo que yo puedo ver en el texto acá es otra cosa, que aquel milagro del Señor en la vida de Pedro y en la vida de los que estaban ahí requiere de su participación. No hay una aparición de los peces, sino que hay una entrega de ellos, un esfuerzo en llevar la barca hacia aguas más profundas de vuelta y echar otra vez las redes ahí. Así que esto simboliza que mar adentro es ser esforzado, es estar, es participar de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque después de eso quedaron asombrados, ¿no? Pero qué importante es uno poder verse desde este lugar, desde el lugar de que yo sé que el Padre conoce mis necesidades, pero también el Padre es el que me da las fuerzas para poder ser parte
de aquel milagro que Él quiere hacer de esta manera. Ser esforzados. Primera de Timoteo 5:8, hace poco lo estuvimos leyendo en el grupo. Este texto a mí me cambió la perspectiva de lo que yo pensaba de andar en la fe y de lo que piensan otros también. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra acá. Entonces, a veces creemos que vivir por fe justamente es todo lo contrario a ser esforzado o a cubrir ciertas necesidades. Una vuelta me pasó de hablar con un muchacho tomando unos mates, así compartiendo la palabra, compartiendo la vida, de preguntarme cuál era mi día de trabajo, cómo era mi vida en Cristo. Un día de que yo le pueda compartir de cómo vivía en ese. Entonces yo le hablé de lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, que requiere mi tiempo con el Señor a la mañana, mi lectura, ir a trabajar, estar atento en el trabajo, cumplir con mis obligaciones, estar atento a los clientes que vienen con alguna necesidad para poder orar por ellos, compartir, quizás hasta algunos ir a visitarlos a su casa, llevándole el mensaje, ocupándome de algunas necesidades en cuanto a la familia, llevar a mi hija, ir, venir, cubrir, acompañar. No siempre uno puede hacer todo, pero más o menos un día así completo. Cuando termino de hablar, la respuesta fue, no, yo quiero vivir por fe. Terrible. Gloria a Dios porque me dio ánimo para poder compartirle. A veces uno ve que la fe pareciera que es eso, y muchas de lo que uno va escuchando fuera del ámbito de la iglesia, o muchas veces dentro del ámbito de la iglesia, lamentablemente, es esto, es que vivir por fe tiene que ver con, no sé, no trabajar, no esforzarme, no cubrir necesidades básicas de la familia. De acá la palabra está bien clara y bien tajante, ¿no? Dice, el que no provee para los suyos. O sea, esto me habla a mí, te habla el Señor a vos también, ¿no? Y sobre todo, para los de su propia casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que es un punto como para tenerlo muy en cuenta en esta mañana, de nosotros decir, yo quiero vivir, ¿cuántos quieren vivir por fe y no por vista? Amén. Es así. Vivir por fe tiene que ver con esto, con no negarla, con llevar adelante, con ocupar el rol que tenemos que ocupar, cada uno en su lugar y llevando adelante todo. A mí me hace tanto bien haber estado sin el Señor y no poder cubrir nada, y hoy estar en el Señor y poder decir, le puedo dar esto a mi familia, le puedo... Qué gratificante, hermanos. Es muy gratificante. Para el varón es muy gratificante poder llevar adelante la casa así, me hace tanto bien, ni siquiera hace falta que me lo digan, a mí me hace bien, así el Señor me hace bien diciéndomelo. Dice, segunda de Tesalonicenses, voy a tocar algunos temas de esto porque son muy importantes, como un fundamento. Dice, segunda de Tesalonicenses 3:6, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, dice. Tremendo acá el apóstol Pablo. Lo dice el Señor, ¿eh? Dice, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, dice. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Tremendo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Cortita y al pie. No hay que agregar mucho a esto. Pero
sí hay que agregar esto, ¿no? De que nosotros debemos caminar bajo la cultura del reino. Esta es la cultura del reino de Dios. Esta es la verdadera cultura del reino de Dios. Hermanos y hermanas que se esfuerzan, que están dispuestos otra vez a meterse mar adentro, a echar las redes, a obedecer la palabra del Señor, porque después de esto viene el fruto. Entonces, el milagro ese requiere tu participación, que vos estés dispuesto, dispuesta a llevar esa entrega, a ir hacia adelante. Así que te animo, y a vos como varón, te ordeno en el nombre de Jesús que puedas tomar esta dirección, que es la palabra de Dios para tu vida. Y vas a poder experimentar el vivir una fe extraordinaria. Jesús dice que salió, todos han escuchado la historia, a buscar trabajadores para su viñedo. Y salió a toda hora del día a buscar. Y sabemos bien que está basado en que la paga es la misma para todos los que llegaron. Pero yo puedo destacar en ese pasaje que el trabajo para el Señor es muy importante. No importa la hora, el trabajo es muy importante para el Señor. Amén. El esfuerzo no tiene que ver solo con conseguir el sustento, también es para tu ministerio, para tu servicio al Señor. Hay puertas a veces que no están abiertas en nuestras vidas justamente porque no estamos dedicándonos a tener ese esfuerzo para poder conseguirlas. Hay puertas que se van a abrir cuando tú te emprendas en ese esfuerzo. Amén. El Señor puede obrar cuando nos damos por vencidos. Luego, dice, llegó al encuentro de Pedro cuando estaba lavando las redes. Pedro ya se había dado por vencido, para que no queden dudas de que la única manera de obtener pesca es con el Señor. O sea, esto queda claro en el texto también. Ellos estuvieron pescando toda la noche. Sin Dios, sin el Señor, no han conseguido nada. O sea, cuando nosotros nos damos por vencidos delante del Señor, como estaba Pedro ahí a orilla diciendo, ya está, o sea, es imposible, hoy no va a haber nada. Ya hice todo lo posible a la noche, voy a lavar las redes y bueno, qué sé yo, no sé, que sea lo que Dios quiera en ese momento, y lo que Dios justamente quería es que en esa entrega, que Él pueda escuchar la voz de Él y llevar la barca hacia. Es con el Señor que tenemos el milagro. Porque esto también pasa muchas veces. Uno pone sus capacidades o sus méritos por encima de lo que es el Señor y a veces no obtenemos aquel milagro. A mí me ha pasado muchas veces en mi oficio. Dios me ha humillado de tal manera que quedé chiquito ahí diciendo, ¿quién sos vos? ¿Qué te crees que sos? Porque pasa así. Imagínense si Pedro hubiese dicho, yo soy pescador, tuve toda la noche haciendo esto. ¿Qué voy a ir ahora si yo ya sé que hasta ahora no hay nada? Y así nos pasa a nosotros muchas veces. A mí me ha pasado. Una vez soy mecánico, para los que no me conocen, trato de exigirme constantemente, trato de agarrar trabajos que a veces son imposibles para otros, para poder crecer en mi oficio, pero eso a veces, muchas veces me pone en un lugar de creer que yo todo lo puedo. Y una vuelta me traen un coche que me tuvo como una semana y media volviéndome loco y no le pude encontrar la falla. A tal punto que dije, bueno, ya está. El lunes tengo que llamar al tipo y decirle, no puedo. Qué difícil en tu oficio, si no puedo con esto. Pero llegué a esa conclusión, no me quedaba otra. Ese viernes se corta la luz durante el día y dije, bueno, ya está, no puedo hacer más nada. Se empezó a hacer de noche y me fui para casa. Como se había cortado la luz, estaba en casa y yo digo que fue el Señor, porque en ese momento
se me vino como al corazón esto de decir, ¿no habrás dejado algo enchufado ahí? ¿Por qué no cruzás y te fijás? Porque si viene la luz, te arranca el compresor, te arranca esto, te arranca lo otro. Así que estuve dando vuelta con eso. No, no, sí, seguro que no dejé. Hasta que ganó la conciencia. Gloria a Dios, que ganó la conciencia. Así que crucé. Y como estaba todo oscuro, no había manera de poder prender ninguna luz ni ver. Entro y voy así, a tientas, así. Y por allá veo en la camioneta una luz tenue, así que se veía de golpe en el faro, así de atrás. Me llamó la atención, pues todo apagado, sin llave, sin nada la camioneta y una luz casi encendida así, en un faro. El Señor me mostró con claridad cuál era el problema de ese vehículo. Así que el lunes me quedé el fin de semana así pensando. El lunes fui y ataqué el faro. Saqué el faro y tenía una lámpara que no correspondía. Una lámpara de LED que hacía que la resistente quede prendida. La camioneta no aceleraba por eso, no había ningún fallo, nada. Una cosa que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer, si no, no lo hubiese encontrado nunca en mi vida. Entonces, a veces creemos que nuestras capacidades están por encima de las del Señor, ¿no? No sé si te pasa alguna vez, bueno, esto yo lo voy a llevar adelante porque sé cómo es. Y nos pasa también en el ministerio y nos pasa también en el servicio. Cuando hacemos cosas que tienen que ver con nosotros y no con el Señor, a veces no encontramos ese resultado glorioso que cuando somos llevados por el Señor. ¿Te pasa o me pasa a mí solo? Yo te doy un ejemplo de mí, vos andás pensando en lo tuyo. Así que puede obrar el Señor cuando nosotros soltamos y nos damos por vencido de aquello y le entregamos todo al Señor. Dice 2 Corintios 12:7. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás, dice, para atormentarme, impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es su gracia. No son nuestros méritos, no es nuestro poder, sino que es el poder de Él que actúa en nosotros por medio de nuestras debilidades. Aquellos que se reconocen pobres espirituales, que se acercan a Dios de esa manera, siendo Señor, esto es lo que soy, y soy esto gracias a vos. Así que te pido que me ayudes a llevar adelante mi vida de esta manera. Son aquellos que experimentan el poder andar mar adentro, el poder ser transformados. Las fuerzas vienen después de la obediencia, no antes. A veces pareciera como que, Señor, dame fuerzas para obedecerte. Y en realidad es al revés. Las fuerzas vienen después que le obedezco. Pedro estaría cansado de toda la noche para volver otra vez a meterse, llevar la barca, echar las redes. Sin embargo, esas fuerzas vienen después que él obedece el mandato de Dios sobre su vida. Así que quizás hay oraciones en nuestras vidas que deberíamos modificarlas también, ¿no? O sea, sin embargo, pedirle a Dios sus fuerzas, porque es por medio de su Espíritu Santo, pero ser obedientes para recibir esas fuerzas. Le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. La fe no te hace fuerte, la fe te hace obediente y en la obediencia recibís las fuerzas. Dice Hebreos 11:32, un texto que me encanta, que habla de muchos hermanos, héroes
en la fe, dice, ¿qué más voy a decir? Dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de su flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. La fe nos hace obedientes al mandato del Señor. Y en esa obediencia es que somos fuertes. Cuando obedecemos, somos fuertes. Dios nos pide, nos determina, nos da dirección. Por medio de la fe creemos en lo que Dios nos está diciendo y avanzamos y conquistamos. Ninguno de estos hombres eran fuertes, dice, en sí mismo, sino que creyeron en lo que Dios les había pedido y pudieron llevar adelante, conquistar reinos, apagar, destruir, derribar y poner al enemigo en un lugar, en el lugar que le corresponde. Entonces, la obediencia es la que tenemos que seguir en este tiempo, lo que Dios nos está pidiendo. Las fuerzas vienen después de esa obediencia. Amén. Mi obediencia bendice a otros. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. No solo la obediencia bendice tu vida, sino también bendice a los que te rodean. Cuando uno se porta obediente delante de Dios, trae una luz a todo su alrededor que es extraordinario. Cuando uno responde al llamado de Dios, no solo uno es bendecido, sino que bendice a otros. En primer lugar, a los de tu casa, a los que están con vos todos los días, a los que están en tu trabajo. ¿Cuántos conocidos en tu trabajo han sido bendecidos por tu respuesta al Señor? Muchísimos, muchísimos. Ni siquiera de lo que le hablas, sino de lo que ven en tu vida, de tu esfuerzo, de tu cumplimiento, de tu manera de ser, de no estar igual como están otros, de verte distinto. Hay una bendición en esa obediencia, que arranca de esa manera y que va como río. Después lleva a tu casa, después en la iglesia. Yo doy gloria a Dios por la iglesia, porque es la que me ha enseñado a través del Señor el cómo vivir, el cómo llevar adelante mi vida. Doy gloria a Dios por la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Una mañana de un sábado fuimos con Juan, no me olvido más, a Congreso, a una plaza. Una persona nos había dicho que había el hijo de una amiga viviendo ahí en la calle, en Plaza Congreso, y me pidió, por favor, si yo podía ir a hablar con él, que estaba en situación de calle, cuando en su casa tenía todo. Así que nos encomendamos al Señor una mañana y nos fuimos un sábado. Teníamos solamente una foto del lugar, de la esquina, y una foto de él varios años antes, así que no sabíamos si lo íbamos a conocer cuando lo viéramos. Así que nos fuimos ahí en la plaza, nos llevamos el equipo de mate, estuvimos ahí sentados, conocimos a un matrimonio que era de afuera, no sé si eran italianos, nos quedamos charlando del Señor con ellos, estábamos justo ahí en la esquina donde estaba el colchón tirado en el piso, pero ninguno de los chicos que estaban en la calle estaban. En un momento dijimos, bueno, qué sé yo, nos tendremos que ir porque no hay nadie acá. Y por allá había un puesto de diario y vemos unas patitas que iban y venían por el puesto de diario del otro lado cerrado. Y el Señor me empieza a hacer arder el corazón. Ahí está, me decía.
Así que cruzamos. El muchacho que estaba ahí estaba alcoholizado, enojado, muy, hasta incluso prepotente. Así que cuando vamos de frente, le digo, vengo a decirte que Dios te ama. Y se quedó paralizado, como que el enojo se empezó a desvanecer. Había una silla, cayó sentado ahí, empezamos a hablar con Juan, con él, empezamos a orar, le hablábamos de que Dios lo estaba buscando. Y entre lágrimas y todo lo que iba pasando, él nos dice, justamente ahora, dice, yo estaba yendo y viniendo pensando en quitarme la vida, dice. Dice, mis papás son creyentes, dice, congregan en Varela, estaba en congreso. Así que pudimos hablarle del Señor, orar por él. Finalmente a este muchacho no lo encontramos, no lo encontramos, pero en esa obediencia pudimos bendecir a este joven que estaba a punto de hacer algo tremendo. Así que qué importante es obedecer en ese momento la voz del Señor. Ahora, yo no soy ningún magnífico ni Juan tampoco. Simplemente ese día tomamos la verdad de Dios y dijimos, tenemos que ir porque algo va a suceder. Así que doy gloria a Dios por esa mañana. No sé en qué terminó este varón, pero tengo fe de que Dios ese día detuvo y puso su vida en el camino perfecto. Así que te animo, hermano, y te animo, hermana, a que creas que no es para algunos este llamado, es para toda la iglesia. Es el llamado a llevar adelante en obediencia las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Mi obediencia bendice a otros. Nuestro encuentro con Jesús tiene que traer un punto de inflexión en nuestras vidas. Tiene que quedar así nomás, sino que debe cambiar nuestra vida por completo. No solo la parte interna, no solo lo que se puede ver a través de mi vida, sino aquello que Dios quiere hacer también. Dice, esa mañana cambió la vida de Pedro para siempre, de Pedro y de los que estaban con él también. Jesús realmente marcó un antes y un después en su vida. Esa mañana pasó de ser un seguidor de Jesús a ser su discípulo, aquel que quiere ser como su maestro, aquel que le quiere acompañar. Pedro se dio cuenta de una realidad espiritual que dobló sus rodillas. No fue el milagro solamente de la pesca, no fue solo eso, sino que también fue atravesado por la condición en la cual él se veía, de pecador, a tal punto que no podía ni siquiera acercarse al Señor, como dice el texto. Resulta interesante ver que justo después de que Pedro confiesa su condición delante de Jesús, el Señor hace la invitación a no temer y a ser un pescador de hombre. Qué interesante esta parte del texto, donde Pedro, después de ver la obra extraordinaria de Jesús y el milagro, que no podía quedar así como algo menor, sino que él se reconoce delante de Dios como un pecador que ni siquiera se podía acercar al Señor, a tal punto de que eso dobló sus rodillas delante de Dios. Y ese fue el inicio de una vida extraordinaria de Pedro. Cuando se reconoció así la invitación de Jesús a seguirlo, a dejar todo y a ser un pescador de hombres. Todo el relato tiene una gran enseñanza en todo sentido, no solo para la vida que llevamos por delante, sino para la vida que tenemos que vivir también. Vivimos en este mundo, no somos del mundo, pero vivimos en este mundo. Dios nos ha puesto debajo del cielo en este tiempo para que llevemos
nuestra vida adelante de esta manera. Yo puedo destacar estos puntos que fueron importantes para mí: el seguir siendo esforzado, el obtener las fuerzas después de la obediencia, el saber de que si que espero vivir algo con el Señor requiere mi participación, no puedo quedarme sentado y esperar, el no olvidarme nunca cuál es mi condición delante del Señor, qué es lo que Él ha hecho en mi vida, cuánto amor ha tenido conmigo. Así que en esta mañana te animo a lo mismo y que encuentres muchas cosas más por medio del Espíritu Santo en este texto. No es solo para la vida cotidiana, sino también es para toda la vida, porque toda la vida tiene que ver con el Señor en nuestras vidas. Esta es la cultura del reino de Dios, una cultura hermosa que Dios nos hace vivir. Amén.